El político y escritor romano Cicerón dijo: la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí, a veces no hablar es peor que decir una mentira. Vamos a ver cómo se refleja esta cita en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. El fraude, como quiera que lo pinten o traten de justificarlo, siempre es fraude. La verdad no siempre termina siendo la mejor opción y duele. Buenas tardes. Leonardo, estás demandando a Estela. Explícame por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Esta señora durante 18 años me hizo creer que su hijo era mi hijo. Durante 18 años nos engañó, me engañó. Tomó $450 mensuales, de los cuales no siempre los tenía disponibles, pero siempre estuvieron presentes. Yo cumplí hasta hace poco pagar una pensión de $97,200. O sea, el total. Hasta el mes pasado. Y yo le estoy reclamando esa pensión que recibió de forma injusta Porque no es tu hijo. porque no es mi hijo. Yo puedo comenzar diciendo tal vez lo más difícil que yo puedo decir y tal vez lo más difícil que yo puedo compartir en cualquier lugar, en cualquier momento, especialmente en un lugar como este. Esta joven, esta señora, era una joven cuando yo la conocí. ¿Qué edad tenía? Ella tenía 17 años y yo tuve intimidad con ella a esa edad. ¿Cómo la conociste? Pues no era una joven cualquiera, yo creo que esto es lo más difícil de todo, porque ella era la hija de mi compañera, de mi pareja en ese momento. Y yo creo que si acaso de alguna manera, algún punto de la vida podemos hablar del karma, pues yo puedo decir que este es el peor karma que yo he vivido en toda mi vida. Yo creo que las consecuencias que he vivido, los momentos difíciles, cuando su madre se entera, yo creo que el dolor que le hicimos causar, que le causamos a esa mujer, darse cuenta que su hija se estaba acostando con su marido, que su marido se estaba acostando con su hija, yo creo que el dolor es... Sí. Que conste que mi mamá se enteró. ¿Y por qué mí, fue lo que por ti. pasó? ¿Cómo se enteró? Ella se lo dice. Nosotros... Yo tenía unos 30 años de edad en ese momento. Y yo no puedo decir otra cosa que fue mi culpa, Sí. que fue mi... Buena postura de tu parte. Yo puedo decir que fui seducido. Eso no significa que no fue mi responsabilidad, pero eso es parte de lo que ocurrió, eso es parte de la historia. ¿Qué hizo la madre de ella cuando se enteró de que ella estaba teniendo relaciones contigo? Ella la saca de la casa. La saca a la hija, menor de La saca edad. a la hija. ¿Y por qué? Ella no era fácil, era complicada. Pero Yo era entonces, la mejor ¿y se quedó hija, contigo todo o el se problema peleó fue por tu contigo? culpa. Espérate un momento. Obviamente fue un Disculpa, momento doctora. difícil. Yo entiendo que No, sea no, difícil. no fue... Mira, yo estoy buscando hechos nada más. Que estoy buscando los hechos. Yo entiendo. Entonces yo, no te preocupes, no estoy juzgando lo que pasó. Quiero saber qué pasó. Entonces, cuando la madre se entera porque ella se lo dice, ¿y por qué se lo dice ella? Yo entiendo que culpa, sentimiento de culpa, sentimiento de... Ok, ¿tú piensas No que fue ella le así, no fue confiesa por a la eso, madre Leonardo, tú sabes que no fue por eso. sentimientos de culpabilidad? ¿O porque estaba enamorada de ti? Podría ser. ¿Y se queda contigo? Se queda conmigo. Ok. Varios meses más tarde, no puedo precisar ahora, pero 2 o 3 meses más tarde ella regresa a la casa con una barriguita. Y nos pide reunirnos, comenzamos a hablar. Madre e hija se acalora la No me discusión. dieron la oportunidad de hablar, no me dieron la Y oportunidad. ella dice, estoy incinta y tú eres el papá, y ustedes me van a resolver, o tú vas a ir preso
por acostarte con una menor de edad y tú vas a ir presa por abandonarnos. Así que, sin lugar a duda, pues todo se comenzó a complicar aún más. Correcto, ok. Nace la criatura. ¿Qué pasó? Bueno, pues obviamente el primogénito, el varoncito, aun cuando no tenía una relación con mamá, sentí orgullo, comencé a educarlo, a criarlo, a compartir con él. Obviamente no vivíamos necesariamente en ese espacio ideal de lo que es traer un hijo al mundo. Ok, ¿en qué momento tú descubres que este no es tu hijo biológico? Hace un mes. O sea, que este niño, esperaron a que fuera adulto. Ese niño acaba de cumplir 18 años. Ok, ¿cómo tú te enteras que no es tu hijo biológico? Yo lo llamo y le digo, campeón, ¿sabes? Tú no me buscas, no me llamas, ¿dónde tú estás? ¿Qué pasa? El muchacho se acalora, comienza a discutir conmigo y en una me dice, yo no te tengo que llamar, yo no te tengo que buscar, yo no te tengo que decir nada. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no eres mi papá. Eso fue hace un mes atrás. ¿Y tú qué hiciste? ¿Hiciste un ¿Qué examen? puede hacer un hombre cuando un hijo le dice que no es su papá? Pero no sé, hacer un examen de ADN. Sí hicimos la prueba de ADN y definitivamente pues, no es mi hijo. Así que si no es mi hijo, yo le podría preguntar a esta mujer, a esta señora, ¿por qué me engañó tanto tiempo? ¿Por qué permitió que esto... Dime algo, ¿tú tienes otros hijos? ¿Tienes Sí. familia? Tengo 2 nenas, 2 princesas, ¿Qué edades tienen? 10 y 8 años. Tengo un matrimonio, la mamá muere unos 3 años después de una arritmia cardíaca y pues, Entonces tú viudo. sientes que esto fue un fraude cometido, que ella sabía desde el principio que esta no era tu criatura. Bueno, no solamente eso, ella se lo dice al nene cuando tenía 12 años de edad. Y durante los últimos años, él sabía que no era mi hijo y conspiró con ella. Leonardo, él era un niño, él tenía Él 12 conspiró años. con él ella y tenía 12 continuó años. la ¿Cómo mentira. a los 12 Y años él te va a decir algo así? eso es lo que no Es tiene lo que Entonces tú perdón. quieres que te devuelvan Eso es los lo que no tiene 97 perdón. mil No, dólares Tú estás de diciendo manutención que las cosas a tu forma, y así pagaste a se un puede hijo que decir las no cosas a era tu el forma. tuyo. Tú Ok, tienes que aprender perfecto. a decir las cosas, Ok, Leonardo. escúchame. ¿Cómo tú vas a decir algo a tu favor? Óyeme, Esther, lo que está diciendo es la tontería más grande que puede salir de la boca de un ser humano. Disculpa. Tú estás ahí diciéndole a él que diga las cosas como tú quieres, no como las No, siente doctora, no él. como yo quiero. Él tiene que decir las cosas como sucedieron. No, Él no, está no, no. omitiendo muchas es cosas. que al como hacer esto. sucedieron, tú las ves de una forma y él las ve de otra. Él está Voy a diciendo hacer un las cosas. corto receso y a la vuelta te toca a ti. Te toca a ti contar lo que tú quieres que salga de la boca de él, que no va a pasar jamás. Regresamos después de este corto receso. ¿Tú sabías que ese no era su hijo? Eso es así. Yo Desde sabía el que no era. principio tú lo sabías. Desde el principio lo sabía. ¿Por qué tú no me lo dijiste a mí cuando se lo dijiste a él? Ustedes tienen un afecto Escúchame, paternal. ¿Cómo yo ya, le iba a quitar a mi hijo el privilegio oh. de tener un papá? Caso cerrado. Caso cerrado. Leonardo demanda a Esther por la suma de 97,000 y piquito de dólares, que es la manutención que él pagó por el hijo de ella, que pensaba él que era hijo de él, hasta que descubre hace un mes, ya él cumplió los 18, que él no es el padre biológico de esta criatura. Esther, ¿cómo respondes? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Yo sí, en efecto, yo sí mentí. Pero todo tiene una razón el por qué, y le voy a explicar. Yo, cuando tenía 17 años, él era el esposo de mi mamá. Yo me enamoré de él. Eso es cierto, me enamoré de él. Pero yo pensaba que él también estaba enamorado. Ahí viene el problema, yo pensé. Yo pensaba que él estaba enamorado. ¿Por qué? Porque yo le pasaba por el lado y él me miraba. Nunca dijo, tú no puedes hacer eso porque yo estoy con tu mamá y yo quiero a tu mamá. Él nunca lo dijo. Yo seguí, salimos, estuvimos 6 meses saliendo. Cuando estábamos en la intimidad, era mucho te quiero. Nunca me dijo, esto es solamente pasajero. Él nunca me lo dijo. Yo como una estúpida, porque eso es lo que puedo decir, que soy una estúpida,
Me dejé engañar y me enamoré. No soy una víctima. Claro que no, yo mentí. Él tampoco. ¿Tú sabías que ese no era su hijo? Eso es así. Yo Desde sabía el que no era. principio tú lo sabías. Desde el principio lo sabía. ¿Quién Cuando es el mi- padre de ese niño? Déjeme y le explico, doctora. Mm. Mi mamá me tiró a la calle como una perra, me dijo barbaridades, me dijo que yo no servía y me echó a la calle. Él nunca me apoyó, él se quedó silencioso como si yo hubiese tenido toda la culpa. Mi mamá también es una perra porque ella no tenía por qué tirarme a mí a la calle. Nos hubiera echado a los dos porque los dos fallamos en un momento y ella no lo hizo, se quedó con él. Yo fui a la calle, a casa de un amigo, porque no tenía dónde ir. Supuestamente un amigo, ¿y qué resultó? Me maltrató físico y emocionalmente, me usaba de esclava a cambio de un plato de comida. Me violó en varias ocasiones. Y yo me di cuenta que estoy embarazada de esas mismas violaciones. Ah, mira tú. Y aprovechaste, dijiste, No, no wow, aproveché. inteligente No, de tu doctora, parte. espera y le explico, A doctora. ver. Yo fui donde mi mamá para pedirle Sí, ayuda. pero tu mamá no te escuchó. Y al no Mi mamá escucharte, no me escuchó, al no escuchar, yo dije, yo necesito un hogar estable donde pueda nacer mi hijo, porque yo no quiero que mi hijo pase lo que yo pasé en la calle. Y decidí decirle que si me echaban a la calle, llamabas a la policía. llamaba a la policía porque yo estaba embarazada de él. Claro. Él asumió su responsabilidad, me alquiló un departamento donde nació mi bebé. Empezó a pasarle manutención, todo bien, compartía con el nene los primeros años, mi mamá murió después y él seguía todo bien. Conocí una mujer, se hizo su familia y ahí empezó a cambiar. Empezó a cambiar con el nene, no lo buscaba, no lo llamaba, todo Nene era, que no era de él. todo era económico, doctora. Nene que no No Eso- era era eso- de él, eso pero no en es ese momento cierto. él no lo sabía. Yo ¿Por qué estuve yo nunca se presente. lo dije cuando el nene nació? Ya yo había estudiado, ya yo era enfermera, ya yo tenía un futuro hecho. ¿Por qué razón no se lo dije? Porque ya mi hijo tenía ese afecto, él y el nene ya tenían ese afecto. ¿Quién era yo para decirle a mi hijo que ese no era ¿A su qué, verdadero edad, papá? ¿A qué edad le dijiste al nene que él no era su papá? Se lo dije a los 12 años, pero yo nunca se lo hubiese querido decir, doctora. Se lo dije bajo un coraje por algo que él mismo hizo, algo que él provocó. O sea, que tú eres una persona que reaccionas en base a cómo los demás te tratan a ti, no en base a lo que es lógico, correcto, sentimental, sino tú reaccionas, tú eres altamente... No, doctora, Reaccionaria. yo estaba en ese momento pensando en mi hijo. Yo necesitaba que mi hijo tuviera a su papá y ellos estaban bien hasta que eso sucedió. Él engañó al nene. Él le dijo al nene que iba a ir a su juego de pelota, muy importante, por cierto, porque era el último, y él no fue, simplemente porque se llevó su nena a una práctica. Dejó el nene esperando, yo vi el nene ansioso, yo vi el nene desesperado porque Y ahí mi papá le no dijiste, llega. ese no es tu papá. Y yo me vi con ese coraje Wow. y le dije, ¿sabes qué? Wow. No tienes por qué llorar porque ese no es tu verdadero papá. Asumo que cometí un grave error. No, no, no. Cometí, no es un error, doctora, cometí una súper equivocación. Yo diría que fue la peor decisión de mi vida. Y además le dijiste al nene que nunca se lo dijera a él. No, así no fueron las cosas, doctora. ¿Cómo fue? Yo decidí que el nene no se lo dijera, pero no porque yo quería seguir recibiendo la pensión, porque yo tenía ya la estabilidad para darle a mi hijo, sino porque yo no le podía quitar a mi hijo a los 12 años en plena adolescencia a su papá. Es cierto que él no estaba físicamente ahí con él, pero al menos de vez en Yo cuando siempre- se tú llamaban. sabes que Tú yo no siempre estabas estuve ahí, ahí, tú tú no sabes que estabas estuve ahí ahí, siempre. no Ok, estabas testigo. Puedes ahí decir para que tal vez él, tú no fallé en estabas un ahí para momento, él. pero Todo era siempre monetariamente estuve y ahí. mi hijo necesitaba Tú un papá sabes que- tú sabes físicamente. que eso no no es estabas así. ahí, Ok. No en es ningún así, momento no estabas es ahí para así. él. Tú sabes En que ningún no momento es estabas así. ahí para Yo él. estuve ahí No siempre. estabas para él, Siempre todo era estuve ahí. económico y Siempre económico, estuve así no se presente. puede. Siempre. No, todo para ti era económico. Silencio, Todo. silencio. Disculpe, doctora, es que estoy Silencio. un poquito. ¿Tú tienes testigo? Mi hijo está aquí, yo quiero Vamos a que pase. pasar a tu hijo, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jordi. Jordi. Y tú eres el hijo de Esther, ¿correcto? Eso es así. Ok. ¿Y qué sientes por él? Bueno, en el momento lo quiero, pero él más está con su otra familia. Y sentí un sentimiento por él. Celos. Hasta que, exacto, celos. ¿Sentiste celo porque él tiene otras hijas, le dedica tiempo a las niñas y tú sientes que no te dedica a ti suficiente? No, en lo físico no me dedica tiempo. Mi mamá siempre está ahí conmigo, Pero en lo eso- que lo eso- estudio. ¿Y tú crees que eso no es justifica? así. Déjalo hablar, porque
porque ahora le toca a él hablar. así? Una Déjalo mentira hablar. tan horrible. No está ¿O no? justificado, doctora. Jordi ahora mismo, él está en un estado, él todo esto le afectó, doctora. A los 12 años enterarse que esto no es su papá. Claro, ¿cómo no se va a afectar si con tanta mentira? ¿Tú crees que los seres humanos, ¿Por qué tú no me lo dijiste a mí cuando se lo dijiste a él? Voy a hacer un corto receso. Porque a la ya ustedes vuelta. tenían un afecto. Ustedes tenían un afecto Escúchame, paternal. ¿Cómo yo ya, le iba a quitar a mi hijo el privilegio no. de tener un papá? ¿Cómo yo le iba a quitarle el privilegio a mi hijo de eso? Explícame tú cómo yo le voy a dar Porque el privilegio. el papá era una falsa y era una mentira. Pero Todo lo ya que creaste sabían aquí tomar- fue una yo mentira. sab- Y ya ahora ellos ¿sabes habían lo que hay? tomado cariño, Lo único que hay doctora. ahora es desilusión. Yo entiendo Porque eso, cuando doctora, se pero- crean afectos en base a Yo mentiras, nunca hubiese creído lo que yo le hubiera único dicho que esto. creas es desilusión. Desilusión y dolor, Yo porque nunca ese hubiera sigue siendo mi creído que yo hijo. le- Hacemos un esto a su corto papá. receso y regresamos con más de este caso. ¿Sigues enamorada de este hombre? No, doctora. Estoy molesta. Todo el dolor que yo sufrí, a mí me violaron por culpa de este hombre, porque él nunca asumió su responsabilidad. Caso cerrado. Caso cerrado. Continuamos con este caso de mentiras y enredos y consecuencias a largo plazo, porque aquí hay consecuencias a mucho largo plazo. Leonardo está demandando a Esther por la suma de $97,200. Fue la manutención que pagó por el hijo de ella, que él pensaba que era hijo de él, hasta que este cumplió 18 años de edad. Y él se entera hace un mes que él no es el padre biológico. De eso se trata el caso. Pasemos al testigo del demandante, por favor. Ahora yo te voy a decir algo a ti. Te voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Tú en ningún momento sospechaste que este chico no era tu hijo? No. Jamás. Nunca, no. Sin lugar a dudas, jamás. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Mi nombre es Katia, soy la esposa de Leonardo, Ok, la mamá de Ana y María Isabel, ok. las hermanas de Jordi. Doctora, yo le llamo todavía a Jordi, hermano de mis hijas, porque eso es lo que él ha sido. Para Ok. nosotros fue nuestro hijo. Yo conocí a Jordi cuando tenía apenas 5 años. Desde el momento que yo conocí a Leonardo, desde el primer momento me habló de su hijo. Me habló con un amor, con un orgullo, que me lo transmitió, que desde que yo conocí al nene, o sea, yo le tomé mucho cariño. ¿Qué sacrificios tuvieron que hacer ustedes para pagar esa manutención? Al principio nosotros pues podíamos compartir más y todo era más, pero entonces después yo tuve las nenas. Fue fuerte porque desde que quedé embarazada, el embarazo fue complicado. Leonardo tuvo que buscarse un segundo trabajo, porque entonces tuvimos que incurrir en unos gastos médicos que no estaban presupuestados. Y entonces ahí es que ellos reclaman que la ausencia de Leonardo, pero es injusta porque fue... Porque él estaba trabajando tiempo extra Es para que poder yo- mantener yo- Fue la a misma- él fue la y a misma las hijas y a ausencia sus que hijas. en la casa Que me también. hubiera dicho a mí, mira, yo no te voy a pagar menos manutención, pero más tiempo con Jordi, porque Jordi lo que necesitaba era un pero es que papá. ella siempre No tiene necesitaba algo manutención mejor en que este prefería momento. y no hablaba y no quería y se le ocurría siempre después del hecho. Doctora, cuando... Con él cuando nunca Ya se los podía expertos, ¿qué hablar, pasa? porque con él siempre estuvo ausente y no se podía hablar. Cuando Georgie tenía 12 años, hubo un juego, un evento bien importante que yo no lo creí, que es el que ella está mencionando. Ajá. Después de eso todo cambió. Cada vez la relación fue empeorando. Pero claro yo que fue cambió pensaba- si ella le dice a él que tú no eres su padre. Pero yo no lo sabía. Pero claro, ¿cómo no va a cambiar? En ese momento, ¿qué es lo que yo pensaba? Que estaba entrando a la adolescencia y como cualquier adolescente, Está bien. estaba pasando por un momento Doctora, difícil. claro. Pero la Doctora, realidad es que yo siempre estuve si presente tú- en la si vida tú me de él. estás exigiendo a mí que yo Porque te pague un compartía dinero con él que y fue a para veces tu dejaba de hijo, ¿quién me compartir va a con pagar las a mí niñas todos para los años que compartir yo con pasé él. de dolor? Porque Esas a veces violaciones dejábamos de que hacer fue cosas en por la... tu culpa, A veces que yo dejamos de estaba en hacer la cosas en la calle, casa y mi mamá para me echó a la cuidar a un calle hijo por que tu no es culpa. mío. A mí me violaron No por es tu mío. culpa. Ese nene es causa de una violación por él por tu culpa. Porque si mi mamá, yo estuviera en la casa de mi mamá, nada de esto hubiera sucedido. Todo lo que pasó fue por tu culpa. Lo que pasó te lo merecía. Por Oye, eso. doctora,
como la gente se castigan unos a otros y se ponen responsabilidades, en vez de hacer lo correcto. Exactamente. ¿Qué tontera? Porque esto es tan tonto. Esta niña llega a la casa, dice que está embarazada, que es hijo de él. Nace un niño y no le hacen un examen de ADN. Sabiendo Sabiendo la pasado, trayectoria que había. Exactamente, exactamente. Y nadie le hace un examen de ADN. Aquí hay hombres casados que le hacen ADN a los hijos, ¿sí o no, doctora Sierra? Sucede muchísimo, así es. Sí, O sea, doctora. yo veía, en mis casos en la oficina, cuando yo practicaba de divorcio, doctora, llevo 20 años casado, tengo estos hijos, todavía estoy menor y yo no estoy seguro que sea mi hijo. Claro. Lo que pasa aquí es que el señor tenía miedo porque tenía el problema de la violación, no violación, o tener contactos sexuales con una menor. Con una de edad. menor. Entonces fue una extorsión, en mi opinión, en ese momento y tenía miedo y por eso no pidió ADN. A Sí, pagar no lo y pidió, asumir pero su tampoco no responsabilidad. se lo hizo, porque aquí no lo piden. Sí. Aquí se llevan a los niños y lo hacen. Sí. A mí me llegaban a mi oficina ya con el ADN. Mire, este no es mi hijo. Y dicen que es mío. ¿Qué hacemos? Y creo que eso no necesariamente tiene que reflejar de una manera negativa en el padre. Yo creo que es precaución y asegurar que tú puedas crear un vínculo y es que este es tu hijo. Uno tiene ese derecho moral también. También. Y entonces ella, vi cómo reacciona. Pensó en ella y no pensó en el mejor pero es interés que del ella no niño. ha cambiado. No, claro. Porque ella desde los 17 años maquinó. Ella maquinó y ella sigue maquinando. ¿Tú sigues enamorada de este hombre? No, doctora, ¿Segura? más que segura. Pero hablas como una mujer todavía No, enamorada. doctora, estoy molesta, ¿De qué? estoy herida. ¿De qué? Todo el dolor ¿Pero que yo de sentí, qué? doctora, todo el dolor que yo sufrí, a mí me violaron por culpa de este hombre, porque él nunca asumió su responsabilidad. Si lo hubiera dicho a mi mamá, ¿Cómo? yo tengo culpa de ¿De esto qué? también, porque... doctora, él estuvo conmigo durante 6 meses y mi mamá se desquitó conmigo porque en ese momento él no salió. Mira, Y lo le que dijo a mi pasó mamá, entre mira, aquí tu la culpa- mamá y tú. aquí la culpa la tenemos los dos, tanto él ninguna como madre yo. vota a su hija porque se A ver, acueste con su explícame. marido. Silencio y escucha. Sí, ahí está el problema. Lo que está sucediendo aquí es mucho más profundo de lo que nos podemos imaginar. Yo creo que aquí es la relación entre ella y su madre. Fue una relación muy disfuncional, competitiva, y por eso ella se fijó en el esposo de su mamá y sigue creando un conflicto. Y aquí hay un resentimiento De que madre e ella, hija. de madre e hija, no tiene nada que ver con este señor. Claro. La falta de él fue que estuvo con ella, siendo ella menor de edad, y cuando ya lo viene a chantajear, ella dice, no, yo voy a llamar a la policía. Yo mejor resuelvo con la policía antes de resolver, porque claro, los hombres prefieren A él se pagar le por hizo un fácil embarazo que no es pagar de por ellos, eso. A él se le hizo antes de fácil. ir a Hay prisión, problemas legales. que no sabemos si hubiera ido a prisión o no, todo depende de las leyes en Puerto Rico y miles de cosas. Ok, decisión del caso. Mira, si te hubieran dicho en aquel momento, paga $97,000 o ve a la cárcel por 10 años, ¿qué hubieras hecho? Viéndolo como lo veo ahora, yo creo que hubiese ido a la cárcel. Hubieras ido a la cárcel. ¿Por qué? Hiciste unas experiencias que cambian la vida. Y yo creo que todo esto es como... es la peor pesadilla que puede ocurrir. Ok, decisión del caso. Le pagas $45,000 a él. Más o menos la mitad de los 97 se la devuelves a él. En pagos de $450 doctora, mensuales pero ¿de dónde yo voy a hasta sacar que... ese- ¿Sabes Doctora, por qué? pero ¿de dónde Él usted- está de dónde yo subiendo voy a la mitad de sacar? ropa. ¿De dónde salieron todos los Pero si tú eres enfermera, tú eres enfermera y te hiciste el fraude y la extorsión, la mitad del child support se la devuelves a él. He dicho, caso cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de caso cerrado. Yo siempre me he metido en problemas por ella. Cuando salí de la cárcel me dio un sofá. Yo mantengo a todo el mundo. A todo el mundo yo me lo he puesto en mi hombro para protegerlo. Me enteré que ella puso a mi mamá en un efficiency con mi dinero. Caso cerrado. Con ese personaje, pero vamos a buscarle un nombre. Ajá. Entonces ya, reunido el dinerito, nos vamos una noche, ya estamos muy felices, nos vamos por allá por Miami Beach, por un hotel, estamos en lo de nosotros.